Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra propuesta de Despierta RD. Como siempre, un equipo de mujeres y hombres prestos para comentarles las informaciones más importantes de los hechos que se han convertido en noticias en las últimas horas en la República Dominicana y el resto del mundo. Hoy, la alegría se me nota. Vuelve a casa, está aquí, ya pasó su cuarentena y está con nosotros. Damos la bienvenida a nuestro compañero Ulises Jiménez. Gracias, Ana Mercy. Muy buenos días, amables televidentes. Buenos días, muchachos, aquí en el estudio. Pues aquí estamos, reintegrándonos a las labores. Pásate la Gracias a cuarentena Dios, ya. sí, gracias a Dios todo va marchando bajo control. Y hay que decir que pues el país sigue en toda esta, yo no diría que incertidumbre, es certidumbre, porque es cierto la situación que estamos viviendo. Pellízquese de en cualquier lado que usted quiera dar, dése cuenta que lo está viviendo, que es Así una es. situación de emergencia. Buenos días, Ana Mercy. Buen día, Uli. De verdad que la situación a veces me preocupa porque adultos teniendo que cuidar adultos, ah, cada día aumenta más el número de detenidos, gente que no acata la importancia de un paro a las 5 de la tarde, un toque de queda, sino que entiende que puede pues violar todas las leyes. Y cuando se toman medidas tan drásticas en una generación que quizás no conoce este tipo de medidas, simplemente cualquier persona en su sano juicio se para, hace un análisis y se da cuenta que algo debe estar pasando para tomar esas medidas. Claro. Sin embargo, la cantidad de personas detenidas en los diferentes puntos del país, que asciende ya a 1.000 y pico cada día y ha llegado al tope de 2.000, entonces usted dice que hay un grupo de personas que no está consciente de la magnitud de lo que estamos llevando. Aquí hay gente que es como Santo Tomás, ver para creer. Entonces méteme la mano en el costado. Cuando te pica cerca la bola, cuando pasa una situación con tu entorno, con gente que tú conoces o gente de tu familia, entonces ahí comienza a darle la importancia que de verdad tiene una pandemia. Pero la situación en la República Dominicana, que entiendo la fecha del toque de queda inicial del presidente Danilo Medina vence mañana. Se supone que hoy la comisión, luego de que el ministro de Salud dijera ayer que entiende que las medidas deben pues mantenerse, y en determinado momento durante la semana él había dicho que las medidas deberían ser más drásticas. Y yo entiendo que cuando él habló de drástico o drástica, se estaba refiriendo a que muchas personas no estaban respetando esos límites de horario, esos límites de distancia, el aglomeramiento en lugares como supermercados, bancos y farmacias. Entonces, por eso él hablaba de medidas drásticas, que en determinado momento ha sido lo que le ha dado éxito a que muchos países o muchas naciones puedan haber controlado el COVID-19 de una manera rápida. No así en San Francisco de Macorís, que en el día de ayer, todavía en el día de ayer, el mercado estaba abierto y operando de manera normal y sin ningún eh, cuidado Sin ningún nivel de de protección. protección de quienes venden y de quienes van a comprar. Pero imagínate tú, ahora que tú mencionas el caso de San Francisco de Macorís, 24 o 25 muertos de los 57. O sea, estamos hablando de casi el 50% de los muertos. Los ha aportado San Francisco de Macorís. Nadie quiere llorar a sus seres queridos, nadie quiere que se les Y mueran, menos en nadie la quiere que se les... distancia, porque Claro, un paciente de coronavirus que fallece es un paciente del que tú te despides en la distancia. claro, claro. Y una de las cosas que el ser humano puede manejar es cuando tú cumples ese ciclo de dificultad y que puede despedir a un ser humano, que es muy cercano a ti. Cuando tú puedes despedir a un ser querido, tu actitud es diferente, pero cuando tú no puedes, ese Bien. vacío existencial es un trabajo psicológico y psicoterapéutico para volver a reinsertarte en la sociedad. Por eso menciono el caso de las muertes, porque lo más duro de todo esto es la pérdida de la vida. O sea, ¿qué cosa tú tienes que sencillamente valorar esencialmente en este momento? Es la vida.
las autoridades han tomado todas las medidas posibles. Yo diría que casi todas las medidas. Desde los medios de comunicación se ha orientado, se ha instruido para que justamente se tomen también medidas en las casas, en los trabajos, en las calles. Y hay gente que se resiste. Yo pienso que el hecho de que hayan fallecido 57 personas, ¿cuánto? El día 1 de marzo se dio el primer caso. No, el primer caso lo tuvimos en febrero, con el Perdón, italiano. se informó del primer Sí. caso. No fue que se dio el primer caso, fue El- que se informó. Empezaron a contar a partir del día 1 de marzo. En realidad, nosotros tuvimos un alto nivel de personas contagiadas del virus en las elecciones, porque todavía no habíamos tenido esa alarma, aunque sí sabíamos de la existencia del virus, no teníamos un registro de casos. Pero justamente esos registros los estamos llevando a partir del día 1 de marzo. No, desde antes. ¿Pero cuál es la fecha? No recuerdo la fecha, pero es antes, porque acuérdate que teníamos el caso del italiano y de ahí comienza entonces todo un proceso. El del italiano y el del niño. Ajá, el del italiano y el del niño de Santiago que viene desde Europa. El italiano todavía está interno. Hay gente que ha recibido el alta médica. El italiano no ha recibido todavía el alta médica, que es la primera persona que llega en esta condición, con esta condición al Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. Y después está el niño, que recuerda que ya salió, que ya su tiene papá 2 semanas que ha salido. Sí. Por lo que, a lo que yo quiero conducir es a que la gente entienda que por más medidas que tomen las autoridades, no hay forma de superar esto si el ciudadano no toma conciencia. Hemos visto penosamente circular. Hoy el periódico Listín Diario, perdóname Ulises, resalta que hace 32 días comenzó la angustia entre los dominicanos. Sí, hace 32 días. Bueno, hoy estamos a 2. Hoy estamos a 2. Estamos hablando del 1 de marzo, más o menos. Sí. El 1 de marzo marca el inicio de las acciones concretas de las autoridades, porque sabíamos que, y supimos en el momento que por la situación del 16 de febrero, que eran las elecciones, no se iban a tomar medidas drásticas para no alarmar la población y no disminuir ya el interés que estaba mermado en la ciudadanía para ir a votar. Pero fíjate, mira tú el cálculo. Justamente arranca a principios de marzo porque la gente que se contaminó en las elecciones tuvo son 14 días. El tiempo necesario para incubar la enfermedad y luego entonces comenzamos con este trastorno, quieras o no, la vida se nos ha trastornado. Para muchos dominicanos ha sido de angustia, de miedo. La primera semana de la cuarentena, yo tengo que reconocer que yo entré en un estado de pánico y que en determinado momento sentí miedo. Claro. Primero porque yo tengo... Tengo una condición y de verdad que yo si no me sentía respirando dentro de mis parámetros normales, yo me ponía nerviosa. Nerviosa. Y recuerdo un día que estábamos hablando y yo te decía, no, mi primera parada es una farmacia para abastecerme de los tratamientos médicos que yo tengo y que manejo. Imagínate una persona que sienta fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, va a estar que puede ser que no sea del COVID-19, puede ser de una gripe normal, porque recuerda que también nosotros teníamos el principio de año en la República Dominicana da mucha gripe, y puede ser que usted lo que tenga es una gripe, pero el pánico de lo que estamos viviendo te hace que tú entres en un proceso de estrés que puede desencadenar otras cosas, y de ahí vienen todos los problemas. Definitivamente, a eso yo iba justamente a conversar sobre el video que, repito, penosamente se ha estado recordando del doctor Joaquín Balaguer, donde hablaba de la drasticidad para con los ciudadanos para que siguieran reglas y ordenamientos desde el Ejecutivo. Da vergüenza ver cómo gente que es adulta, que se supone que debe sentir algún temor porque tiene la conciencia plena de la adultez y no hace nada, o sea, al contrario,
está como si estuviéramos de vacaciones, como si estuviéramos en día feriado, como si estuviéramos en una francachela y vamos a dedicar el tiempo a eso. Como no podemos producir, como no podemos estar metidos en los lugares de trabajo, vamos a los lugares de diversión. Oye, Y gente que va a estar jugando gallo normal. Gente que pero juega ayer, vitilla en la calle. ayer veíamos, ayer veíamos un video de antes de ayer en la tarde, en un car wash de la zona oriental, Brisas del Este, creo, cómo personas tenían que ser, oye, hasta de un freezer sacaron una gente, Cuando llegó la policía. porque llegó la policía. Ellos estaban conscientes de que lo estaban haciendo mal. Trancaron el car wash, se pusieron una parte en la cantina a tomar, la otra parte se sacaron mesas de dominó y tenían el car wash para ellos, abierto, bebiendo. Mira qué bien. Señores, lo peor de eso es que ellos, sabiendo que lo estaban haciendo mal hecho, sabiendo que estaban violando una disposición ejecutiva, se trancaron. Ah, no, a nosotros no nos va a abordar nadie, a nosotros no nos va a sacar nadie de aquí. Bueno, pues O sea, la yo me imagino policía que tuvo vivían al lado, porque en algún momento tenían que irse a su casa, me imagino que viven al lado y van a cruzar o van a volver una pared. Es que muchas veces esas personas no calculan eso. Esa gente lo único que toman en cuenta es que tienen que disfrutar. O sea, nada más aberrado que eso. O sea, hay una disposición del Poder Ejecutivo de que usted se mantenga en su casa, de que usted respete la cuarentena, y aquí hay personas que eso les sabía nada. Ahí vemos payasos que salen después diciendo, no, lo mío era relajando. Hay uno que sale diciéndole todos los improperios a las autoridades, por Dios, palabras impublicadas que lamentablemente las redes sociales la admiten. Debería haber un sistema en que si usted se dispone a publicar un video, automáticamente, no sé, una aplicación que automáticamente le silencie ese audio porque a eso tiene acceso todo el mundo, hasta los niños tienen acceso a las redes sociales. Y sí que hay que controlar el acceso de los niños, pero gente que, como dije, no le importa ofender a las autoridades. Olvídese del gobierno, o sea, olvídese del gobierno. Señores, son autoridades que le están diciendo a ustedes, miren, usted no puede hacer esto. Además hay un decreto presidencial que lo establece. Más aún, damas, muchachas jóvenes, y esto creo que fue en San Francisco de Macorís. En Santiago, las tres. Sí. En Santiago de los Caballeros, por a la que ejemplo. le dijeron que estaba, yo estoy aquí por, a las que le preguntaron en una camioneta que si ellas no sabían No, de las que hablo son de tres damitas, creo que fue en San Francisco de Macorís, que incluso el policía le cuestiona, ¿usted sabe por qué está aquí? ¿Usted se arrepiente de lo que hizo? Pídale perdón al país, pídale perdón a la nación, a los ciudadanos. Señores, vergonzosamente, mujeres adultas que tienen que estar concientizadas sobre cuál es su papel en la sociedad. Para estar delinquiendo y para estar violentando una disposición ejecutiva, usted es adulta y para acatarla no. Mira, en Santiago le preguntaron así a tres mujeres que agarraron que si ellas no sabían, le dicen a una que a las 5 de la tarde inicia el toque de queda. Y ella muerta la risa, yo estoy aquí por Cabezúa. Bueno, pero por eso es que yo le enseño cómo es la Cabezúa. Por eso es que hablo de una, bueno, porque también si las medidas preventivas o coercitivas fueran, por ejemplo, de violencia, de cárcel, de multas excesivas, yo pienso que todo fuera diferente hoy. Pero como lo que establece el decreto es la detención de la persona y, bueno, una amonestación y que, mire, usted se disculpe públicamente, pues la gente lo hace. No, yo voy a hacer eso y si tengo que pedir disculpas, porque no hay moral, porque estamos viviendo en una sociedad sin moral,
¿por qué al día de hoy no se ha podido tomar la decisión, esa comisión que conformó el presidente de la República, de que sea una cuarentena total? Bueno, porque aquí hay gente sin moral, porque aquí hay gente que no asumen que, señores, este es el momento de sacrificarse. Pero Ulises, ni siquiera es un sacrificio. No, Porque es no, en tu casa. no, porque yo entiendo que si usted, por ejemplo, en el caso del sector empresarial, que sé que tendrá que sacrificarse porque dejará de ganar un buen dinero durante 2 meses, yo lo entiendo eso. Y si usted tiene que llegar a alguna negociación con las autoridades, llegue a En el caso a de ese la... acuerdo. Pero usted tiene que saber que lo más importante es la vida y que ese empresario va a necesitar ese empleado luego para poder empezar de nuevo a producir, que ese empresario va a necesitar de un empleado sano, en disposición, pero nosotros tenemos empresas que incluso tienen personas enfermas que son tan irresponsables que ni siquiera se acogen a lo que dicen las autoridades, que las personas enfermas con condiciones de salud extremas Ayer y todo recibimos eso. una denuncia de un call center de una institución bancaria que está en la... ay, Dios mío. Tiradentes, No. San Martín. ¿Cómo se llama la calle que te lleva a la feria si tú vienes desde la Universidad Autónoma? La Correy Cidrón, La Correy Cidrón, creo que. la José Contreras, Correy Cidrón. José Contreras, Correy. ¿Pero cuál es? ¿La de arriba o la de abajo? No recuerdo. La de arriba es José Contreras, la de abajo es Correy Cidrón. Ayer recibimos la denuncia vía teléfono, nos contactó una persona porque el gobierno había dispuesto que los call centers tenían que cerrar por las condiciones que trabajan. Es de hacinamiento. Porque ellos Esa trabajan gente están todos pegados, todos juntos. Y tú sabes una cosa, que ahora que tú mencionas el call center, señores, hay que decir que un gran número de esas personas fuma. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice a usted eso? Bueno, que justamente muchas personas de esas tienen condiciones de salud. En la José Contreras. José Contreras. Muchas personas de esas tienen condiciones de salud críticas. ¿Por qué? Bueno, si están fumando tienen que tener algún pasivo de salud en los pulmones, porque después que usted pasa de 5 años fumando, el daño es irreversible en los pulmones. Y recuérdense que este virus, a donde directamente ataca, es justamente a los pulmones y a las neuronas del cerebro. Los expertos lo han dicho. Mira, yo cuando recibí la información en el día de ayer y la di, dice que esa institución bancaria todavía tiene en sus instalaciones personal de un call center haciendo su trabajo. Me imagino que lo estaba haciendo una persona que trabaja ahí, pero inmediatamente yo fui a las redes a buscar la disposición del gobierno en ese sentido, que dijo Montalvo en una de sus alocuciones, que los call centers deberían cerrar, Claro, todos. claro. Primero, no se está cobrando, aunque ayer escuché y leí a mucha gente en las redes sociales diciendo que estaban recibiendo los mensajes de las telefónicas recordándole el pago. Inmediatamente Indotel les respondió a las personas que se estaban quejando, le dio un número para que pudieran pues llevar su caso, pero se supone que si es una disposición gubernamental ante una situación de crisis que está viviendo este país, lo más normal es que se cumpla. Claro. Y que no debe haber un privilegio de que tal o cual institución bancaria sigue con su call center. Bueno, mire el caso de las telefónicas, por ejemplo. En Villamella, la central de una empresa de telecomunicación se abarrotó de gente por el anuncio que hizo. O sea, no por el anuncio que hizo, por las llamadas insistentes de cobranza a los usuarios. Y yo le digo una cosa, yo entiendo que el servicio hay que pagarlo, pero al día de hoy, la prioridad es mantener el servicio y que la gente pueda atender a la prioridad. ¿La prioridad cuál es? Alimentación y salud. Esa es la prioridad.
Los servicios de agua, de telefonía, de electricidad, de basura, de seguridad ciudadana, son vitales en este momento. Si usted no mantiene eso, sencillamente usted está llevando al pueblo a un caos. Porque cuando el pueblo no tiene sus problemas resueltos, sencillamente lo busca, se tira a la calle. Entonces, si las autoridades han dado el visto bueno para que usted mantenga esos servicios y aguante callado, porque usted tiene toda la vida recibiendo beneficios de sus clientes, hay un clamor por parte de la Asociación de Clínicas Privadas, ANDECLIP, de que con qué dinero ellos van a habilitar zonas para alojar las personas del coronavirus. Óigame, y usted no tiene la vida entera, 10, 15, 20, 30 años, aprovechándose de la necesidad de la gente y ha convertido el paciente en cliente. Entonces, cuando hay una emergencia que depende de usted enfrentarla y que depende de usted, de que ese cliente que por más de 30 años le ha visitado y le ha pagado sus servicios, que se den las condiciones para que esa persona pueda asistir y se le pueda atender, y usted hoy dice que no lo va a hacer porque no tiene posibilidad alguna. Y todo el beneficio que usted ha recibido durante tanto tiempo. Estamos hablando de las clínicas, porque el gobierno ha tenido incluso que hablar hasta de hasta de hospedar. Bueno, ahí vi que la Azonadores, creo Sí, que es, sí, ha dispuesto 1.500 habitaciones. Pero ayer una clínica rechazó a una paciente y esa mujer Pero ese es el diario vivir. Y ella falleció. Y el ministro dijo que se va a dotar de cámaras a las ambulancias. Pero yo te puedo contar. Pero es que no hay que dotar de cámaras, sencillamente las situaciones están ahí. Es accionar. Usted rechazó un paciente, le cerramos la clínica. Sanciónelo. Porque usted no me cierra una clínica de estética, de cirugía plástica, porque haya una mala práctica, una sola mala práctica médica. Bueno, justamente Rafael Sánchez Cárdenas ha cerrado clínicas, incluyendo dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, por malas prácticas, y qué bueno, qué bueno. Pero yo le digo a usted, esas clínicas que hoy están rechazando a esos pacientes también son pasibles de ese tipo de medida. Además, ante una situación drástica, sanciones drásticas. ¿Por qué? Porque usted me puede decir, hoy, las clínicas están vacías. Hoy. Usted no me puede decir que usted no tiene zona para ello. Pero es responsabilidad también tú dar una información de un centro de salud que no recibió a una paciente con síntomas de coronavirus, que la paciente fallece y tú no decime qué clínica es. ¿Cuál es el privilegio? Exacto. Dime el nombre de la clínica. Exacto. Porque como yo, como paciente o como cliente, porque los centros de Son salud clientes. somos clientes. Tú eres una cliente. No es un paciente. Mira si tú eres una cliente, perdóname. Mira si tú eres una cliente. Como paciente tú eres una cliente. Que el negocio más lucrativo, el negocio que más ha progresado en la República Dominicana, no es justamente el de bienes raíces, no es justamente el turismo, además es el sector salud, al punto de que aquí hay un llamado turismo de salud. Claro. Oiga, turismo de salud, ¿qué significa eso? Ese turismo de salud es independiente. No es que hay un concepto desde el Ministerio de Salud para manejar. Evidentemente que no. Aquí hay pero es médicos, el sector privado que lo ha asumido. Aquí hay médicos, porque es lucrativo. Sobre todo en el área estética, claro, que han hecho grandes inversiones de dinero en apartamentos que se acomodan y en residencias para las pacientes que vienen de fuera, su estancia de recuperación la pasen ahí y no en un costoso sistema, en el costoso sistema de una clínica. Pero, ¿qué necesidad tiene un funcionario de hacerme una denuncia y no decirme quién? ¿Cómo yo, como paciente cliente, puedo ir a ese centro de salud porque no tengo ningún conocimiento? Ahora, si yo sé que ese centro de salud le faltó, me puede faltar a mí. Porque el único sitio donde usted llega con una emergencia y si no llega con el depósito y el seguro, no se le atiende en las clínicas. O sea, la vida no es primero. No. Primero es saber de quién va a pagar, de dónde va a salir ese dinero, antes de pensar en salvar una vida. Entonces,
¿cuál era la responsabilidad del ministro en el día de ayer? Decir, tal centro de salud, público o privado, porque Pero mucha de la gente no es un caso, ¿eh? claro, No es un mucha de caso. la gente que hizo la denuncia, o mucha de la gente que abordó el tema en las redes sociales, dijo que también le estaban pasando en los hospitales públicos. Entonces, Exacto, ¿cuál es el deber? Demos nombre, y exacto. si es público, el ministerio debe Pero accionar, y además, si es exacto, privado, con más razón. son funcionarios públicos. Los médicos que están en los hospitales son funcionarios públicos. Entonces, vamos a establecer, incluso yo entiendo que la ley entra por casa. Si son públicos, miren, en tal hospital, en tal área se dio esta y esta situación, y llamo al colegio médico que se responsabilice de eso. Porque el colegio médico no está exigiendo. Ahí yo veo a Waldo Ariel Suero desde su casa llamando al gobierno a que mande toque de queda a nivel general y por 24 horas. Por 14 días. Por 14 días. ¿Por qué ese mismo Waldo Ariel Suero no sale diciendo, miren, nosotros como colegio médico reprochamos la actitud de fulano, fulano y fulano, que en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, actuaron de manera inadecuada, inapropiada e injusta en una situación como la que estamos viviendo? Nosotros entonces apelamos a las autoridades para que sean drásticamente sancionados. Como gremio estamos disponiendo ser sometidos a una comisión disciplinaria para investigar este y este caso. Esa es la actitud que debe primar en el colegio médico. Si esa paciente falleció y el ministro manejó el caso, y lo iba a decir en el día de ayer, él debió decir, estamos disponiendo una sanción de tanto tiempo al centro de salud. Por lo menos una investigación. Claro, a sus directivos médicos, porque claro, aquí hay mucha gente que invierte en los centros de salud, pero hay muchos médicos que también invierten. Claro, o sea, pero óyeme, si se le está permitiendo que haga del servicio de salud un negocio sumamente lucrativo, que lo es, y Dios me libre, y Dios te libre, y Dios nos libre tener que visitar un médico, porque evidentemente ellos son los que tienen la salud de uno en sus manos. No todos son iguales, hay que decirlo, ¿eh? No. Esos son unos pocos. Los que actúan así son unos pocos. Aquí hay muchos médicos, muchos doctores, hembras y varones muy responsables y muy comprometidos con la administración de salud. Hay que decirlo. Son 2 o 3 fascinerosos que se dan a la tarea de priorizar el servicio pagado, pero por adelantado, al servicio humanitario. Qué bien fue para mí yo ver Ronnie Rodríguez, Richard Rodríguez, el otro, ¿cuál fue? Hay varios peloteros de las Águilas, hay varios peloteros de las Águilas que se han dedicado. Hubo alguien que lanzó un reto, uno de ellos lanzó un reto para llevar comida y alimentos. Compritas, que de hecho, de eso vamos a hablar más adelante. Lo tiene el Choco en sus redes sociales. De todos modos, qué bien fue ver cómo peloteros, señores peloteros, que esta sociedad los margina diciendo que son instrumentos de batear pelotas y de agarrar bates y batear pelotas y aparar pelotas. Los denigran de esa manera porque para un pelotero poder ser exitoso y desarrollar las 5 herramientas básicas, tiene que necesariamente dedicarse a la pelota, no se puede dedicar a otra cosa. Entonces muchos de ellos, la mayoría, la inmensa mayoría, que vienen de una familia humilde con todas las necesidades del mundo, tienen que, pasando hambre, abandonar sus estudios y dedicarse a la pelota. Esos mismos que, como una sociedad injusta, que a veces somos, tildamos de ser ignorantes y de ser poco preparados académicamente, son los que hoy nos están dando el ejemplo de qué tenemos que hacer. Son pequeñas cosas, son percatas minutas, pero son acciones que dicen mucho de lo que hay dentro de su corazón. La otra persona es Nelson Cruz, el pelotero de Montecristi, creo que es Rafael de Montecristi, ¿verdad? Sí. Que
que está año aquí, tras año, y está aquí pasando la cuarentena. sí, no, y año tras año dedica tiempo y recursos de lo suyo. Hay una fundación que él tiene que opera, no es en verano nada más, opera todo el año. Cuando él termina las Grandes Ligas, entonces él regresa a su país, en vez de quedarse en el confort de un buen apartamento en el equipo donde esté en Minnesota, Rafael, él, Nelson Cruz, en Minnesota. En vez de, señores, en Minnesota que se vive muy bien, ¿eh? En Minnesota perdón, se vive Ulises, muy bien. el reto quien los lanza es Richard Rodríguez. Richard Rodríguez, lanzador de las Águilas Ibaeñas. Sí, lanzó un reto en el que en el que los peloteros le está combinando a sus colegas a donar 10 compras a 10 personas más necesitadas. Cosas sencillas. Cosas muy... Cosas sencillas. Usted me va a decir, y yo voy a resolver el problema de la nación con 10 personas. Usted le está de alguna manera demostrando a la sociedad que se puede. Con 2.000 Richard Rodríguez que haya en la capital, en el país, en el interior y en la capital, pues yo creo que se resuelve y se enfrenta a una gran situación. Con 2.000 Richard Rodríguez que aparezcan, se puede, y lo mismo digo del felino Ronnie Rodríguez, y de otros también que se han lanzado a ese reto, han aceptado el reto, que va más allá de que de usted freír un huevo, de usted cocinar algo. Lo que usted está cocinando, lo está cocinando porque ya lo compró y lo necesita. Esa gente se están exponiendo incluso, no solamente están disponiendo de recursos, se están exponiendo. Entonces, yo creo... Yo estoy sorprendida con lo del huevo. Yo creo... Sí, pero hay gente en las redes sociales que... Yo estoy sorprendida porque en las redes sociales se ha vuelto un boom lo del famoso freír el huevo del presidente Fernández, a un nivel que nadie nunca se imaginó que la política a esta altura el juego iba de ese giro. Pero mire, usted habló de Leonel Fernández. O sea, por mi cabeza nunca pasó el nombre de Leonel Fernández. Ah, pero fue por él. Él fue el que dijo que no sabía freír un huevo y eso motivó a que otros candidatos dijeran que ellos ayudan a sus esposas, otros saben hacer, porque él habló de un sándwichito, que él ha tenido que hacerse su sándwichito, porque no sabe freír un huevo. Y ayer Ito Bisonó hizo un tutorial para que aprendieran cómo se fríe un huevo. Por ejemplo. Me resulta extraño que una gente que haya vivido sola lejos de su país, pero bueno, no sepa ni miren, yo pienso que empresarios. La campaña ha cambiado en este país, la cosa Sí, todo ha cambiado, o sea, el mundo cambió, el mundo cambió, o sea, no es cuestión de República Dominicana. Entonces, yo personalmente entiendo que aquí hay acciones y ejemplos que dar para que queden para toda la vida. Los empresarios, los políticos, los artistas, los peloteros, los médicos, los periodistas, todos tenemos que dar ejemplo de civismo y que de alguna manera colaborar para que esta situación que estamos viviendo no sea tan traumática. Yo hablaba del caso de las personas adultas que se habían dado a la tarea de que más que adultas son infantiles, porque solamente una persona que no haya madurado, que no haya progresado en el transcurrir de los años, puede tomar decisiones tan nefastas como estar desafiando a las autoridades, estar desafiando un virus tan peligroso como este y estarse burlando del sistema, porque así es que dicen, burlados del sistema. Entonces, yo creo que es momento de eso. Esas personas que hoy están desafiando a las autoridades y que después están haciendo de ridículo, grabándole un video, pidiéndole perdón a la ciudadanía, yo creo que esas son lágrimas de cocodrilos porque ellos lo van a volver a hacer. Hay un carajo por ahí que toda su vida, lo que se ha dedicado es a vender números y a dar números y está de ridículo ahí rompiendo televisores, y que en protesta. Mi hermano, pero a esos mismos que usted dice que está defendiendo hoy, son a los mismos, yo no sé si estaba dañada o no, eso es una ridiculez de todos modos, de ese mismo que hoy está abogando por los derechos de los pobres, de los estudiantes pobres en una universidad privada, es el mismo que tiene toda la vida diciéndole a la juventud juegue, que el juego de azar es la forma de usted salir de la miseria. ¿Cuántas veces ha hecho un llamado positivo ese muchacho o ese carajo para que la juventud se oriente y se forme? ¿Cuántas veces? Ahora, porque
porque él no tiene otra forma de ser tendencia o de hacerse tendencia. Lo decía en el último video o en el más reciente, yo no sé si ha grabado otro, que fue después que cogió un caldero para romper un televisor, No, hablando él grabó otro. de que yo soy tendencia. Él grabó otro. La policía lo hizo que pidiera perdón. Óyeme, pero así Ese es el no. último video. O sea, el más reciente. El más El más reciente, que usted no sabe si va a salir con otra payasada. No, porque después del ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros Porque no hay drasticidad, porque yo lo aquí hice no dejar hay... 3 meses ahí, no 3 días. Porque fue 3 días que lo dejaron. Entonces... no hay régimen de consecuencia, esa es la palabra. Exacto. Y el nivel educativo de nosotros sigue estando en los años 70. Y cuidado. Porque estamos viendo cosas que se veían en los años 70, por Dios. Yo pensaba que nuestra sociedad tenía ya superado ese asunto de no ser consciente, de qué tanto daño le puedo hacer a mi propia persona cuando actúo públicamente. Yo pensaba que eso lo teníamos superado. O no hemos invertido un dinero del 4% para eso. O ese dinero ha estado mal invertido. Tenemos que hacer una reflexión sobre eso. Nosotros no podemos seguir consumiendo un presupuesto, así, consumiéndolo, sin sacarle provecho a ese presupuesto, porque no tiene sentido que uno se esté madrugando si lo que uno va a producir es basura. No tiene sentido que nosotros vengamos aquí a hablar sandeces que no le interesa a la gente. No tiene sentido que hagamos el sacrificio. No tiene el sentido de que nosotros nos expongamos al salir a la calle para dar un servicio a la ciudadanía si cuando llegamos aquí sencillamente no sabemos comportarnos a la altura que tenemos que comportarnos. Entonces yo creo que este es el momento en que los empresarios, en que los políticos ya ahora han metido el tema de las elecciones, de que si se prorrogan o no. Es cierto que hay que pensar en eso porque el 17 de mayo hay que hacer elecciones, pero hay cosas más perentorias. Señores, si no tienen que hacer campaña, no la hagan. El país conoce quiénes son los candidatos presidenciales. No, son 5. Ulises. Son 5. Vámonos con esos 5. Si se pueden hacer las elecciones, que se hagan. Y si no, que se hagan después. Porque el gobierno actual está, aunque la Constitución establece una cosa, porque es verdad que la Constitución establece que el 17 hay que hacer, pero la Constitución establecía unas elecciones el 16 de febrero y tuvieron que hacerse el 15 de marzo. Entonces, ¿hay excepción o no hay excepción? La regla es la regla. Además, ahora, la excepción está ahí y es para usarse. Es vivos que necesitamos para ir a las elecciones. Aquí nadie. Por ejemplo. Es vivos, porque no, aunque en este país se haya vivido de todo en cuanto a elecciones se refiere, y muertos han votado y hasta han aparecido como primeros votantes, esto no quiere decir... Y más votantes que inscritos en el padrón. En el padrón. Entonces, los partidos políticos lo que necesitan es que estemos bien y en salud para ir a votar. Necesitan que los vivos seamos los que vayamos a votar, o lo que estamos en esa disposición y cumplimos los requisitos, no personas con enfermedades o personas que en el trayecto se mueran por el afán de unas elecciones. Exacto. Yo creo que aquí todo el mundo debe dejar de, cuando me digo a todo el mundo me refiero a la clase política, debe dejar de estarse tirando cajas y cajones, que si es politizada, que si a mí no me permiten, que si yo no puedo. Hermano, póngase una mascarilla, infúndese sus manos de guante, vístase protegido y siéntense todito en un salón. Demuestren que ese abrazo que ustedes se dan cuando la situación lo amerita, por ejemplo, cuando fallece un familiar de un candidato presidencial o de un presidente, también lo pueden hacer para pensar en el futuro de este país, para que le busquemos una solución. Para tomar medidas. Para tomar medidas, las medidas necesarias ante esta pandemia, porque quiérase o no, hoy tenemos que todos darnos cuenta de una mala manera que a salud hay que darle un presupuesto tan importante como se le da a educación. Quizás hasta más, porque si usted no tiene salud no puede estudiar ni puede prepararse. Exacto. Entonces, tuvimos que tener una pandemia como esta
para que hoy todos nos demos cuenta la importancia del sector salud, la importancia de los médicos responsables y que han dejado todo para cuidar nuestras vidas. Hoy, o sea, si esa es la realidad de la República Dominicana, la realidad también debe ser de los que son supuestamente nuestros líderes, líderes del gobierno, líderes de la oposición. ¿Por qué no juntarse? Líderes empresariales. Líderes empresariales. Religiosos. Religiosos. ¿Por qué ahora no podemos todos ponernos de acuerdo? En el Palacio hay salones grandísimos, que ustedes no van a estar ni siquiera a 1 metro, no. Ustedes pueden estar 5 y están en el mismo salón. Pero aquí llegó el momento de ponernos de acuerdo y dejar de estar peleando por cosas baratas y buscando protagonismo a través de una rueda de prensa, de una nota de prensa. Esta situación de este país no es para estar mandando notitas de prensa vacías e insulsas para decirle a la gente que estamos haciendo y muchas de las cosas ni siquiera se están haciendo. Entonces, con esa presentación que expuso Ulises, y que todos los vivimos, y que este país no está preparado para vivirlo de febrero en mayo, señores, comencemos con tiempo. Organicémonos. ¿Qué nos cuesta ponernos de acuerdo? Y el 16 de febrero, antes de las 11:11 de la mañana, cuando fueron suspendidas las elecciones, no se llamó a todo el liderazgo de la República Dominicana. Y el propio presidente Fernández no dijo una vez que aquí no había con quién conceptualizar, y es el que más conceptualiza en los últimos tiempos en las redes sociales. Y Luis Abinader no ha estado en las redes sociales y ha hecho transmisiones desde su casa, demostrando también que tiene interés de las cosas mejoren. Y el presidente Medina no tiene una cara tétrica y llena de estrés con lo que estamos viviendo. Si todos ellos tienen esa preocupación por este país, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no son ustedes los actores ahora que pueden quitarse la bandería política y los colores para pensar en este país? Porque ustedes necesitan a esta nación sana y viva para que vaya a unas elecciones. El 17 de mayo, el 15 de agosto, el 30 de diciembre, pero tenemos que estar bien para ir a unas elecciones. Yo voy a ver qué va a pasar cuando llegue el día de las elecciones y ese padrón electoral tenga 3, 4, 5 mil votantes menos, en el mejor de los casos. Que gracias a Dios, las cosas se ha controlado, se ha mantenido, porque hay que decirlo. O sea, las autoridades, de alguna manera, todo el esfuerzo que han hecho se ha notado. Yo no diría, porque aquí no se trata de un éxito, no, ni de un fracaso. Aquí se trata de esfuerzos mancomunados para tratar de frenar y que venga el mal menor. Y que hay cosas que se le han ido de las manos, pero creo que tampoco nunca habíamos vivido una emergencia como esta. Bueno, es que la emergencia que estamos viviendo es para que se presenten situaciones anómalas, hay que decirlo, y no es justificando, pero la verdad es que hay situaciones que se han presentado, que nunca se habían vivido, y que de verdad, o sea, hay cosas que se salen de las manos. Por ejemplo, que la gente salga a la calle, que la gente no use protección, que la gente esté a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche en la calle, eso no depende de las autoridades. No, depende de eso. Lo que depende de las autoridades es que hayan tomado la decisión de que no salieran. Ahora, necesitaríamos un policía, un militar por ciudadano, para evitar que salgan. En 12 días de toque de queda se habían detenido 21,000 personas. O sea, está bien, tú me dices que la generación de mis hijos no sabe lo que es un toque de queda, yo te lo entiendo. Pero para que en 12 días tú detengas a 21,000 personas. Mire, vamos a hacer una matemática rápida. Vamos a hacer una matemática rápido. Señores, sencillo. 21,000 personas a 1,000 pesos. No, a 1,000 es muy barato, ponlo a 2. No. Para el combustible y la cena de esos militares y de ese cuerpo médico. Pero perdón, es 1.200.000 pesos. ¿Cómo es? 1.000.000, multiplíqueme 1,000 por 21,000. Por 21,000. 21,000 por 1,000. Multiplique. 2.200.000, ¿verdad? Sí.
Espérese que se me fue Se le mal. fue, bueno. Se me fue. Es igual que yo con la matemática. No, usted sabe que... Mire, ¿Sabe que yo nomás sé que 2 y 2 son 4? ese dinero, ese dinero, bien pudiera estarse utilizando, ¿para qué? Señores, justamente para cosas para enfrentar este virus. Usted no quiere obedecer, mire, usted tiene 2,000 pesos de multa. 2,000 pesos de multa. Afecta Señores, el bolsillo al dominicano y tú verás cómo reacciona. Son 2,100,000 pesos. 21,000 personas a 1,000 pesos de multa son 2,100,000 pesos. Le doy una comprada de mascarilla y de ¿cómo se llama? De gel antibacterial y de guantes. Mire que ojalá salgan. Usted dice, bueno, pero que eso es arbitrario. Señores, hay momentos en que hay que ser arbitrario. Los hay. Entonces, yo creo que a esta sociedad debe imponérsele la razón, pero con drasticidad. Suena muy cruel decirlo, pero mire, el que no obedece no tiene derecho. Yo siempre recuerdo una frase que dijo el jefe de la policía actual, Aldrin Ney-Bautista. Dice que en su jefatura los derechos humanos iban a estar preservados para los humanos derechos. Es decir, para todos aquellos que sencillamente estén alineados con lo que dice la ley. El que viola la ley no pierde sus derechos. Pierde sus derechos. Hay escenarios, hay ocasiones en que usted tiene que sopesar, porque hay ciudadanos, por ejemplo, que se van en rojo inconscientemente, que se paran en un lugar, que se meten por una vía, que, bueno, en cualquier momento pueden hacer algo indebido conscientemente. Pero los que lo hacen conscientemente son más. Mira lo que dice una nota de Diario Libre. Son casi 16 veces más los detenidos que los que son diagnosticados con... Óyeme. Casi 16 veces. Dice, explorando las cifras dadas a conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública, los detenidos de ayer son 1,548. Los de ayer. Los de ayer. Pero no, el día anterior, martes. O sea, sí, los del martes. Sí. Los del martes. Sí, Dice, porque esas son las cifras que dieron ayer. 1,548, mientras que los casos positivos fueron 175. Esto es 8 veces más detenidos en las calles que enfermos diagnosticados. Pero yo le digo una cosa, señores, pero lo de este país no tiene madre. A esta altura de juego, los detenidos suman 21,772, mientras que los diagnosticados en total van por 1,284. Señores, estas son cifras... O sea, no estamos bien de la cabeza. Sí, que le dicen a usted que no andamos bien. Pero yo le digo una cosa, esas cifras están muy por encima de fechas normales. Sí. Y usted me dice, sí, pero no hacen operativos. Sí, es cierto que no hacen operativos. Pero a la gente no se le está llamando a cumplir con la ley, y la gente cumple con la ley. En días normales, en situaciones normales. Entonces, ¿por qué una situación de excepción usted no puede cumplir con lo establecido? O sea, ¿qué hay en la cabeza del dominicano? ¿Qué hay en la psiquis del dominicano que hace todo lo contrario de lo que se le pide? ¿Es acaso solamente falta de educación? ¿Es acaso solamente capricho de que yo hago lo que me da mi gana, de que yo hago lo que yo quiera? O sea, yo creo que nosotros tenemos que evaluarnos como sociedad. Entonces, de ahí que el dominicano sencillamente actúa, obedece solamente a base del látigo y de la coerción. Mira, aquí está Wilkin Amador, muerto de la risa. Wilkin, discúlpame, que con los guantes no puedo manejar mucho el celular, pero sí es verdad que él dice que son 21 millones. El cálculo de 21,000. Ah, bueno, 21 millones. Sí. Bueno, pero mira quién tuvo que llamar. Mira quién tuvo que llamar. Es que él tuvo que llamar a una persona
o sea, a mí me fue mal en matemáticas. No, pero no Pero ni hay que, siquiera, pero no, esa, tuvo que llamar a un colega, el y no fue que no fue mal en matemáticas, es que calcular es imposible, de verdad. Yo no puedo a veces ni siquiera abrir el teléfono, pero gracias por el dato, para eso Bueno, estamos sí, los colegas. sí, porque es 21.000 por mil. Es 21.000 por 21.000 por mil. Son 21 millones. Sí. O sea, señores, ¿qué no se puede hacer con todo esto? Se resuelve mucho. Que se resuelven muchas cosas. Sobre Miren, todo, sigan violando la ley, síganla violando. Que a partir de ahora las autoridades, hoy lo que el presidente tiene que ordenarle que al jefe de la policía y al ministro, eso sí, cuidado con robarse esos cuartos, porque igual le estaremos diciendo, porque aquí hay mucha gente que pesca en Río Revuelto. No, porque acuérdese que ese dinero se puede utilizar para comprar los insumos que están pidiendo las enfermeras y los Pero eso es lo que le estoy diciendo. No hay porque eso debe ir a un sitio. Eso ni siquiera del presupuesto. Detuvieron a Ulises, sí, lo va a venir a buscar su esposa, tiene que traer 2.000 pesos, Exacto. si no, no se va. Entonces, Sí. ¿cuánto detuvieron? A usted le abordamos un car wash. Sí. Bueno, ¿qué tiene ese car wash? Ese car wash tiene 5 freezer. La multa es de tanto. La multa es de tanto. Dependiendo del tipo de negocio que usted tenga abierto, bueno, en esa misma medida nosotros lo vamos a multar. Si usted tiene un drink abierto. No, pero mire usted qué tiene fácil. un drink abierto fuera del horario. No, pues mire, hágame el favor, busco 2 contadores. Hágame un inventario rápido de lo que hay aquí. En virtud de lo que tiene, le vamos a poner una multa. No, pero mire qué fácil. Usted dice en la rueda de prensa, los detenidos son 1.548 ciudadanos dominicanos. De los 1.500, 20 son dueños de drines, 5 son dueños de car wash. Ok, perfecto, no hay problema. A eso le toca tanto. Los otros son de restaurantes, los otros son chineros. Al chinero, ¿cuánto usted hace diario? Yo hago 3.000 pesos, pague 1.000 y váyase. Ya mañana lo va a pensar 2 veces. Claro. Para salir a violentar una ley. Aféctale el bolsillo. Claro. Y reacciona. De una vez reaccionan. Hay gente que ¿Por qué han reaccionado? Y vuelvo con lo mismo, los empresarios. Es por eso. Es porque ellos están viendo afectar sus intereses. Y el interés más preciado de una empresa no es el empleado. Entonces, el empleado partiendo de eso. El empleado que está bien, sano, que puede dar lo mejor de sí. Mire, llega la información vía nota de prensa de que llegó al país con insumos sanitarios una aeronave que trajo todos los insumos que había prometido que iba a traer el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. La nave llegó al país a las 3:37 de la madrugada, procedente desde China, conteniendo parte de la ayuda prometida. Insumos como mascarillas, guantes, lentes de protección y trajes de bioseguridad serán donados a diversas entidades del Estado para que ésta, a su vez, continúe en la lucha contra el COVID-19. Así que esta es la más reciente información. Se ve al CEO de la empresa y presidente ejecutivo del grupo Elidosa, Gonzalo Alexander Castillo, que es quien directamente está recibiendo, ese es el joven que está recibiendo los insumos. Esta es una información de último minuto que llega a grupos de medios Telemicro y como siempre nosotros llevándoles a ustedes la actualidad de las noticias. Pues de eso era que hablábamos. Sí. Justamente, de ese tipo de acciones y mira, que hablábamos. Me gustó la parte que cuando hice la nota de prensa, y tengo que admitir que a veces uno se limita mucho para no caer en la promoción, de que serán donados al Estado. O sea, es una promesa de un candidato, porque el ministro... O sea, que no es el mismo que va a ir a entregar. O sea, porque el ministro Gonzalo, sí, el de la presidencia. El de la presidencia, Montalvo, dijo en una locución, porque él está al frente de la comisión, que todo el que quiera donar, ayudar, tiene que hacerlo vía el gobierno o vía el Ministerio de Salud Pública. Y creo que es una forma correcta, porque en este momento no es de qué partido tú eres, es qué necesidad tiene el ciudadano. Pero que además hay una autoridad, hay un gobierno. Debe haber una coordinación. Está gestionando, que está coordinando. Las acciones está coordinada por una comisión de alto nivel
en esa comisión de alto nivel está Montalvo, está el ministro de Salud, el ministro de Defensa, el director del COE, hay un médico también, creo que representa al Poder Ejecutivo. Jorge Bueno, Marte, que está como asesor. el Y caso ayer el presidente nombró otra comisión. Ok, pero Hizo esa es una petite comisión, Sí, el una presidente, comisión allá arriba que coordina las acciones de ese consejo. mira, el presidente de la República en el día de ayer, vía decreto, lo recibimos, designó un comité de emergencia. El presidente Danilo Medina designó ayer el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el combate de la enfermedad del COVID-19 en todo el país. Mediante el decreto 141-20, el mandatario designó al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, como el coordinador, a Chanel Rosa Chupani, del Servicio Nacional de Salud, al general Juan Manuel Méndez, del COE, ese sabe de eso, y a los nuevos asesores médicos del Poder Ejecutivo, Jorge Marte y Amado Alejandro Báez, expertos en asuntos sanitarios y de emergencia. El nuevo órgano también lo conforman el doctor José Yunén y la licenciada Patricia de León. Vamos a coordinar con producción, a ver si podemos trasladarnos bajo las estrictas medidas de seguridad que hemos seguido al despacho del general Méndez García, para que nos dé, a ver si nos puede dar una entrevista. Yo creo que él no funciona como vocero de esa comisión, pero Habría, si le dan el permiso, habría que ver. Sería excelente porque podríamos conocer de primera mano las medidas que se están tomando, en base a qué se están trabajando. Justamente cuando mencioné su nombre dije que él sabía de eso por la experiencia y el tiempo que tiene frente al COE y por los casos que ha tenido que manejar. Por eso es todo esto. Mire, me gustó una noticia que trae el Listín Diario sobre el Merca Santo Domingo, que se ha convertido en el centro de abastos de alimentos. O sea que yo fui al Merca, en mi primera visita al Merca, y me pareció un sitio muy aislado, un trayecto muy solitario y un espacio ideal para desarrollar un mercado, pero con muchas trabas para el que no tiene el transporte adecuado para un mercado. Pero viendo la imagen... Cuando tú hablas de traba, es justamente que la vía de acceso, o sea, el que para entrar tú necesitas un vehículo. Porque aunque hay una ruta de carro que entra y sale, esa ruta de carro no garantiza tampoco el tránsito a todos. Cuando tú vas al mercado como ama de casa, en mi caso, tú vas a cargar. Tú vas a consumir una cantidad de artículos que no te permiten muchas veces ni siquiera irte en un vehículo público, porque se supone es que no puedes, que tú vas a abastecerte, necesitas el espacio. Entonces, el Merca Santo Domingo en este momento me dio la sensación que era el tipo de mercado que nosotros necesitábamos, pero incluyendo a aquellos que tenemos vehículos es un poco, es más, salir de la ciudad. Bueno, yo voy a Merca Santo Domingo. Por el 9, pero usted coge otra ruta. Pero usted tiene otra ruta. Claro. Para mí, irme vía el 9 de para la los Duarte, que viven en el centro de la ciudad, no es factible. No es factible. Pero ayer, esta información que hoy trae el Listín Diario, una foto de ayer, me parece interesante que los dominicanos comencemos a darle la importancia que tiene ese lugar. Es más higiénico, es más amplio. Está aislado. No hay contaminación. Y en la foto se ve a todo el mundo protegido. O sea, ahí no había absolutamente nada, nadie sin guantes ni mascarillas, señores. Uno de los focos de contaminación de San Francisco de Macorís, que todavía no se ha cerrado, por lo menos en las imágenes que yo vi hasta el día de ayer, es el mercado. El mercado. A propósito, el mercado. Y la gente se mira normal, sin mascarilla, sin guantes, porque hay gente que entiende. Incluso vi una señora que casi se come a un reportero cuando le dijeron que si se debía o no cerrar. Y dijo que me manden para mi casa a morirme. Eso es lo único que le falta. A veces ni siquiera es que nosotros, las autoridades quieren que le pase algo a nadie. Claro que no. Es que a veces hay que tomar medidas muy drásticas para salvarle la vida a las personas. Pero para eso tenemos que tener todos un poquito de conciencia. Por eso yo decía que mi mayor deseo es que todas esas acciones individuales que nuestros líderes políticos, empresariales, religiosos están librando, ¿por qué no la unimos todos?
y buscamos el mejor camino para saber cómo salir de esta situación tan difícil en la que vivimos todos los dominicanos. Justamente el alcalde del Distrito Nacional abordó el mercado de la Duarte. De la Duarte. O sea, es el mercado que está en el mismo corazón de Villas Agrícolas, el llamado mercado nuevo, que ya va para 50 años, o tiene ya 50 años. A mí hay un mercado aquí que me encanta y yo no sé si estando en una zona privada, pues no puede ser intervenido, que es el mercado de la ciudad ganadera. Oye, ese mercado con un poquitito de cuidado, Uli. De hecho, es el mercado más cuidado, aparte de Merca Santo Domingo. Sí, pero le falta un poquito de cuidado en sus aguas negras, en los olores. Yo tengo mucho tiempo yendo a ese mercado. Tengo lugares fijos donde compro. El que me vende la yuca es el mismo, el que me vende los plátanos es el mismo, el que yo le compro la carne es el mismo. Pero entiendo que está en una zona céntrica, porque si usted viene por la Independencia, usted camina muy poco. Si tiene vehículo y se va por la 30 de mayo, también es cómodo. Hay transporte en ambos lados y hasta para tomar un taxi e irse a su casa después que usted hace todas sus compras, está en una zona bien ubicada. Le falta cuidado. Le falta cuidado. Y el ese que usted menciona es poca cosa lo que le falta. Sí. En el mercado de Villas Agrícolas, entonces es la primera vez en la historia que se aborda, que se asume durante toda una semana para ser higienizado y que se le pueda dar un servicio de calidad a la gente. Tenemos que irnos a los periódicos. Luego de los periódicos vamos a leer lo de la nota de prensa de la Dirección General de Impuestos Internos sobre la declaratoria de moratoria en deudas tributarias. Nos vamos a los periódicos. El periódico Listín Diario de la fecha, primer mes bajo ataque del coronavirus. La pandemia traumatiza al país. Hace 32 días comenzó la angustia entre los dominicanos. Secretario de la Liga Municipal Dominicana llama a 158 alcaldías a apoyar campaña por la limpieza el sábado. Salud pide a bancos y supermercados organizar los flujos de clientes. El Merca, esa foto principal a la que me refería, el Merca Santo Domingo se convierte en el centro del abasto de alimentos. Miles de personas acudieron ayer al Merca Santo Domingo, el principal centro de abastecimiento de los residentes del Gran Santo Domingo, luego de haber sido dispuesto el cierre del mercado nuevo de la avenida Duarte. La prenda obligatoria en estos tiempos, la mascarilla. En el editorial, todos a usar mascarillas. La DGII exonera pago anticipo del mes de marzo. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. El periódico Hoy de la fecha nos presenta que trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU será dirigido online desde la capital de la República Dominicana, luego de que el país asumiera la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de ese organismo mundial. También piden proteger provincias donde no hay coronavirus y donde hay pocos casos. Estamos hablando de Pedernales, de Bauruco, de Montecristi. Esos son los casos de San José de Ocoa. Esos son los casos de las provincias. Bueno, también tenemos que justamente Obras Públicas realiza descontaminación masiva. Eso es importante. Es importante que las instituciones del Estado se mantengan en este tipo de acción. También enfermeras denuncian que trabajan a mano pelada y en algunos casos usando brasier como mascarillas. Eso es muy grave, muy grave. Seguimos con las informaciones del periódico Hoy de hoy. En el mundo, Estados Unidos duplicará barcos y militares en la región, es decir, crece el asedio, el cerco hacia Venezuela, y Venezuela ha dicho que en tal caso, si la lucha contra el narcotráfico es seria, pues ellos van a colaborar. El PLD donará 35 millones para apoyar la lucha contra el COVID
COVID-19. Eso es interesante, que del dinero de los partidos políticos, o sea, del dinero que le da el Estado Dominicano a los partidos políticos, ya me sonaba a mí extraño, me parecía extraño que ninguna acción directa desde los partidos políticos se entronizara para colaborar con hacer frente a esta pandemia. Qué bueno, ojalá así lo hagan todos los que han recibido dinero, porque hay quienes no han recibido. A quienes no le dan. Hay quienes no han recibido y hay partidos a quienes no le dan, pero a todos los que le dan dinero, pues que suelten los mojosos para que puedan colaborar con esta lucha contra esta pandemia. Y bueno, los contagiados por coronavirus son 1.284 y los muertos suman 57. Ahí están, y los que se han ido recuperando, según el ministerio, son 4 personas. Recuérdense que esto es cíclico y que después de un tiempo de tratamiento es que se recuperan. Ayer estuvimos viendo el caso mismo del senador Josecito Jacín, que está ya totalmente recuperado según las autoridades. Hemos estado dando seguimiento a otros casos, como el caso del doctor Cruz Jiminián, que va muy bien. Que va muy bien. Johnny Ventura ya está en su casa. Aunque en el caso de Cruz Jiminián, su hijo ahora está con el virus. Su hijo está con el virus, no ha presentado síntomas, pero hay que darle espacio porque hoy, justamente jueves, se cumplen 15 días de él haber estado inmerso en los medios de comunicación, directamente. Entonces, hay que esperar todo este proceso. Bueno, ahí está la curva que ha llevado y que es descendente. Hubo un momento en que, ahí estamos viendo, que los casos como que subieron menos de lo común, o sea, de lo que normalmente había estado subiendo. Tengo entendido que eso hace aproximadamente... Eso fue antes de ayer. 3 o 4 días. 3 o 4 días. Hace 2 días. Antes de ayer. Después yo lo voy a explicar. Ok. De todos modos, la tendencia es al alza, o sea, que la curva vaya hacia arriba hasta que no pase este periodo de crecimiento del virus. Lo lógico es que ya a partir de la próxima semana vaya descendiendo, porque se conoce, hay conciencia, hay colaboración, pero ayer y hay acción. El asesor médico del Poder Ejecutivo, el doctor Jorge Marte, explicaba antes de ayer y ayer que todavía no hemos llegado al pico. Y en la oficina de... pero ya tenemos 2 semanas de pico. No hemos llegado al pico. Tenemos 2 semanas de ascenso. Tenemos 2 semanas de ascenso. De ascenso, pero todavía no se ha llegado al pico y se espera que en un mes la Oficina Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud se espera que en un mes o 2 meses América Latina siente el pico. Bueno, o sea que con más razón para estar atento. O sea que eso es una razón más que suficiente para que las autoridades extremen medidas, para que este plan, o más bien esta disposición del toque de queda sea más drástico todavía. Claro. Porque de alguna manera hay que presionar para que la gente entienda y obedezca. Estas han sido las informaciones del periódico Hoy de hoy. Pasamos. El periódico Diario Libre. Hoteleros ofrecen 1.500 habitaciones a salud pública. PLD dona 35 millones para atender los casos del COVID-19. Denuncian escasez de agua en el Gran Santo Domingo. República Dominicana asume Consejo de la ONU, impulsará diálogo sobre la pandemia, es el Consejo de Seguridad lo que asume. Artistas solidarios con afectados por coronavirus. DGII declara moratoria deuda al fisco. Guía para atletas ante el COVID-19. La principal de Diario Libre, más de 21.000 detenidos en primeros 12 días de cuarentena por el COVID-19. Salud Pública insiste el pueblo cumpla la cuarentena. Se espera que el gobierno mantenga el toque de queda que vence mañana. Sancionarán a las clínicas que reboten pacientes. Nombres. Coronavirus amenaza arrastrar elecciones.
El pedido de partidos de suspender los comicios por la pandemia del coronavirus coloca a la Junta Central Electoral en una encrucijada a tan solo 46 días de los comicios presidenciales y congresuales. Las pymes serán muy afectadas en el COVID-19. La presidenta del CODOPYME, Dinora Subero, afirmó que ante el panorama que está viviendo con la pandemia del coronavirus, el futuro de las MIPYMES es incierto en el país. Supermercados no subirán los precios. Tengo mis reservas con esa información. Los supermercados Bravo, así como Nacional y Jumbo del Centro Cuesta Nacional, garantizaron por separado que en los próximos meses no subirán los precios. En los próximos meses, ok. No subirán los precios de los productos que expenden a partir de ahora. Sí, porque ya lo otro lo sentimos. Si del cielo te caen limones. Sí. Para dar tranquilidad y confianza a sus clientes, tomaron en consideración la situación que vive el país. La Semana Santa será virtual por causa de la pandemia. Los actos religiosos serán sin feligreses por disposición de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. En la foto principal de Diario Libre, ideal para dar un paseo sin obstáculos. Luego de la declaratoria de emergencia por la aparición del coronavirus en el territorio nacional y las medidas aplicadas para evitar la propagación del virus en la población y el llamado a permanecer en casa, el tránsito de vehículos se ha reducido considerablemente en las principales vías de la capital, de la ciudad capital y de la provincia Santo Domingo, como se muestra en la imagen captada en la Avenida México frente al Palacio Nacional, donde dos hombres pasan libremente en dos sillas de ruedas sin que represente un peligro como hubiera ocurrido en situaciones normales cuando el tránsito se torna caótico. Estas son las principales informaciones del Diario Libre. Veamos ahora. El periódico El Día de la fecha. Difícil aislamiento en sectores marginados, señores. ¡Wow! ¡Qué foto! Estar en un apartamento o en un penthouse, por ejemplo, de 300 metros cuadrados, a muchos les resulta sumamente angustioso. ¿Qué no será para esas personas que viven en las riberas de los ríos? Mire eso. Yo no tenemos en físico el periódico El Día, pero cuando yo vi la foto... No, esa foto deja sin palabras a cualquiera. Miren esa foto. Habla, incluso en la ventana de arriba del periódico, habla de cordura. Señores, habla de cordura. Señores, los presidiarios, los privados de libertad, han estado llamando a la población a la cordura. Y a que no lo visiten. Por eso. Que no vayan. O sea, ¿cómo lograr usted, de alguna manera, tener equilibrio emocional ante una disposición que hay que cumplir? Hay que cumplir. Por el bien de usted. Por el bien de usted y de su familia y de todo el mundo. Señores, hay que quedarse en casa. Tenemos que frenar esto. No basta que las autoridades hagan, digan, exijan e impongan. No basta con eso. Salud sancionará centros, rechacen pacientes con COVID-19. Ya lo decíamos. Ya murió una persona en una ambulancia porque este paciente no fue recibido, no fue ingresada. Hablábamos de las 1.500 habitaciones que habría dispuesto a Sonadores para alojar personas. Ahora también necesitamos que médicos que estén comprometidos con causas privadas o con negocios privados puedan también disponerse, sobre todo infectólogos, neumólogos, internistas, gente que puedan ayudar. Ahí vi que la artista urbana Melimel se ofreció para que Salud Pública la utilice como personal de ayudante de enfermería.
yo pienso... Porque el ministro habló de un voluntariado reconociendo que faltaba ayuda. Claro, porque que los casos están... Sí, pero para usted llamar gente a un voluntariado, lo primero es que usted tiene que saber la condición de salud de esa gente No, que va a integrar. evidentemente que esas personas serán analizadas, serán evaluadas, me imagino. ¿Dónde la van a hacer? No tenemos tiempo, no tenemos abasto. Bueno, o sea, pero por ejemplo, Salud Pública tiene un tremendo terreno ahí en el Coliseo Teo Cruz. Ahí se puede poner un salón grandísimo donde esté ese parqueo de evaluación de personal y ahí mismo se distribuye. Mire, usted va a estar en tal sitio, usted va a estar ayudando con esto y con esto, usted tal horario a tal horario, porque evidentemente que la persona... Él me imagino que tiene otras obligaciones que hacer. No, y tiene quizás una condición de salud que le permite, pero no todo el que quiera ayudar va a poder. Va a poder ayudar. Hay que evaluar, hay que decidir quién puede y quién no puede, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y sobre todo, dónde hacerlo. Bueno, San Francisco de Macorís recobra sosiego por baja de muertes, o sea, hubo una bajada en las muertes, aunque sigue siendo la ciudad que más muertos ha aportado con este coronavirus. Mayoristas garantizan abastos. Danilo creó la comisión de emergencia y hay que decir que ahí vienen ayuda de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, de su sueldo. Ajá. Sí. El vocero de los diputados del PLD está contagiado, ¿usted supo? Sí, pero ellos han dispuesto que 2 meses de su sueldo sean dispuestos justamente... ¿Cuánto gana un diputado? Un diputado tiene que estar ganando entre 175 a 200 mil pesos. Yo puedo ser diputada. Mire, vamos al siguiente Usted periódico. no pertenece a ningún partido, tiene que pertenecer a un partido. Me tengo que inscribir primero. Pasamos y hacer una a fila. otro periódico. El periódico El Caribe abarrotan Merca Santo Domingo en busca de alimentos. Mañana termina el periodo de emergencia, piden extenderlo. COVID-19, la emergencia nacional fue declarada por el gobierno el pasado 19 de marzo. Salud Pública, Colegio Médico Dominicano y otros sectores piden extenderla. PLD donará 35 millones para lucha contra el virus. El partido de gobierno informó que la donación económica se distribuirá entre varias instituciones sin fines de lucro. La Junta Central Electoral conforma las boletas para elecciones de mayo. La Dirección de Elecciones coordina la revisión de las boletas con los delegados de los partidos para licitar su impresión. Abinader, hay que tomar medidas más drásticas. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno dijo que es momento de estar unidos y de despolitizar la crisis para vencer el COVID-19. Detectan 175 nuevos casos de COVID-19 y 6 muertes más. El Ministerio de Salud dijo que los casos a nivel nacional suman 1.284 y las muertes 57. Uno de los fallecimientos ocurrió luego de que una clínica rebotara un paciente. Bueno, ese muerto no se le puede pegar a las estadísticas del Estado. Pero ningún familiar tampoco sabe dónde fue que la llevaron, que la rebotaron. Evidentemente que sí. Yo lo hubiese dicho hace rato. Evidentemente que sí. Muchos se aglomeran en busca de ayuda social del gobierno, decenas de personas, esa es la foto principal. En su mayoría en condiciones de vulnerabilidad ante el coronavirus, hicieron largas filas frente a la Gobernación Provincial de Santiago para tratar de ser favorecidos con la tarjeta Solidaridad. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. Veamos. El Nuevo Diario de la Fecha nos presenta pues que Danilo Medina crea comité de emergencias y gestión sanitaria. 57 es el número de los fallecidos hasta el momento. El presidente Danilo Medina designó ayer un comité de emergencia y gestión sanitaria por el combate del COVID-19, integrando por miembros de diferentes entidades públicas y privadas del sector salud. El más reciente boletín dado a conocer este miércoles por el Ministerio de Salud registra 1.284 casos de contagios y 57 fallecimientos en la República Dominicana. Ahí está, pues, en la gráfica el presidente junto con el ministro de la Presidencia, el ministro de Defensa, el director general de la Policía y otros funcionarios. En su editorial, apadrinar hospitales, es ascendente el ritmo de afectados
y fallecidos por el COVID-19, y esto nos deja en una situación de necesidad de que todos los que podamos colaborar con los hospitales lo hagamos. Este es el momento. Discrepan sobre la fecha de comicios y cambiaría planes a candidatos. Debemos llamar a una reflexión de los políticos. Ahora hay que pensar en el país y no en elecciones. Dirigentes de partidos políticos intensifican la discusión sobre una eventual posposición de las elecciones el 17 de mayo ante el giro que el COVID-19 ha dado a la agenda nacional y así a la dinámica y el ritmo del país. En el debate de si se celebran o no los comicios en la fecha establecida constitucionalmente, los puntos son discrepantes. Una nueva fecha cambiaría los planes de los candidatos. La realidad es que para esto yo entiendo que Aquí sí- no hay que modificar la Constitución de la República. Aquí sí cabe el término primero la gente. Ahora sí es que deberíamos usar ese término, primero la gente y luego hablamos de política. Así es. Señores, nos vamos a una breve pausa. Estaremos de vuelta con ustedes